Buenas tardes a todos los que van llegando a la sala. Bienvenidos a este espacio. Qué bueno ver que se conectan tantas personas, estudiantes, egresados, profes de la licenciatura. Me permiten un momento que están llegando otros invitados para que demos inicio a la charla virtual. Bueno, profe, Listo. tenemos en este momento 17 personas en la sala conectados. A quienes se vayan sumando a este espacio, yo les voy dando inicio para que se nos unan. Nuevamente, bienvenidos a tardes. Aprovecho para saludarlos en el Día del Maestro con una felicitación muy especial para todos aquellos que nos dedicamos a esta bonita labor. Es un placer contar hoy con la presencia, con la asistencia de egresados, estudiantes de la licenciatura, profesores y otros invitados externos que nos acompañan y que han querido pues sumarse a este espacio. Nuestro invitado de hoy, que no es tan invitado, es de la casa, es el profe Carlos Julio Chavarría, profesor de la licenciatura en Matemáticas y Física de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. El profe tiene amplia trayectoria en la enseñanza de la educación básica, media y superior, especialmente en la formación de maestros, donde nos acompaña ya desde hace muchos años y tiene gran experiencia en este campo y nos ha hecho grandes aportes a todos los que hemos pasado por la Facultad de Educación. Entonces, profe Carlos Julio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y le doy la palabra y el espacio. Bueno, Vanessa, buenas tardes a todos los asistentes. Aprovecho también la oportunidad para desearles un excelente día y unas muy sinceras felicitaciones a los educadores, a los estudiantes que son maestros en formación. Y gracias pues por la oportunidad de compartir con ustedes este tema que ha estado en mí pues desde siempre. De alguna manera ha ido pues como entrando y en la medida que he tenido la oportunidad pues de compartirlo con mis estudiantes lo he hecho. Siempre ha sido pues como un gusto, como una pasión pues estar cerca de la astronomía. Quise decir que es el cielo visto desde mi casa porque en realidad gran parte de lo que he observado ha sido así, desde mi casa, desde alguna casa, no ha sido en un observatorio en particular, y es también el mensaje para decirles que también desde sus casas pueden mirar al cielo. En el año 2004, que fue el año internacional de la astronomía, se pidió, se solicitó que por favor no nos fueran a tapar el cielo para poder seguirlo mirando. Y creo que es un gusto poder mirar el cielo desde donde estemos, y de manera natural pienso que desde la casa uno lo puede hacer. A uno a veces le dicen astronomía y uno generalmente imagina que debe tener un telescopio, que debe tener una cantidad de elementos para poder hacer astronomía y observar fundamentalmente el cielo. Y yo pienso que no, que lo único que hay que tener son los ojos y, esas preguntas, esas inquietudes que lo acompañan a uno siempre. Basta tener los ojos para mirar el cielo desde nuestras casas. Entonces, lo del telescopio inclusive es un asunto
que limita mucho las observaciones. De pronto unos prismáticos pueden ser, pero también igual. Pero cuando uno tiene los ojos y tiene el cielo a su disposición, el campo de visión es mucho, pero mucho más amplio, y las cosas que uno puede observar, las relaciones que puede establecer son muchísimas. Ya cuando se vuelva un astrónomo, imagino profesional, ya con un interés particular en el cielo, pues ahí sí vale la pena tener un telescopio, tener prismáticos o esos instrumentos. Para nosotros que nos gusta, que estamos en los inicios de la astronomía, creo que con los ojos es suficiente. Bueno, cuando uno empieza pues a mirar al cielo, yo creo que tiene que maravillarse, admirarlo, tiene que hacer especulaciones, dejarse llevar por la dinámica de los objetos que allí van apareciendo. Darse explicaciones si quiere, si está acompañado, es la oportunidad de compartir sus opiniones, dejar que las preguntas y las inquietudes lo inunden a uno, pero por encima de todo dejarse pues asombrar. Ahí pues diría yo que la palabra clave es observar, 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 observar detenidamente el cielo completo, detalles, y hay objetos que obviamente llamarán la atención, y hacerle ese seguimiento a esos objetos que le llaman a uno la atención, que son, entre otras cosas, el sol, la luna, las estrellas. Cuando uno logra hacer algunas configuraciones con las estrellas, pues entonces dirá que son las constelaciones. Bueno, todas las explicaciones y todas las preguntas creo que son válidas, y el tiempo le dará a uno la posibilidad de ir dando respuesta a esas preguntas. Lo da uno desde su experiencia, lo da desde la física, que es de pronto la que empieza a aparecer ahí, las ideas matemáticas. Y bueno, cuando uno empiece a leer, ya la gente que lleva mucho tiempo, pues a través de esos textos puede encontrar respuesta a las preguntas, pero hay que ir siempre a observar. Bueno, una pregunta pues que uno se hace es lo de la astronomía. Antes a uno le hablaban de astrología. La palabra astrología tenía que ver con el tratado de los astros. Hoy la palabra astrología tiene otra definición, está en otro contexto distinto al que le tocó, por ejemplo, vivir a Kepler, a Copérnico. En esos tiempos era el tratado de los astros. La palabra astrología luego permitió evolucionar un poco y llegar a la palabra astronomía, en la que se trata de encontrar las leyes que gobiernan y que rigen los objetos pues, que están en ese cielo que tanto pues, nos puede llegar a cautivar. Lo que se ha encontrado en ella es que en ella convergen, en el momento de estudiar, converge la literatura, converge las matemáticas, la física, la química, que creo que ha sido una ciencia, tal vez la primera ciencia por excelencia y desde el muy antiguo. Yo creo que allí se reunieron las preguntas y se trataron de dar respuestas, las respuestas de una manera, digámoslo, científica, aunque también las primeras culturas dieron respuestas desde su cosmogonía, y también hay respuestas que no son del todo científicas en el sentido de lo que entendemos hoy ciencia, ¿cierto? Mucha gente pues allí encuentra en las estrellas una razón de ser para su comportamiento aquí en el planeta Tierra, y eso es respetable y es válido. Pues también allí se han verificado grandes teorías de la física, puede dar cuenta de eso Einstein, el mismo Newton, como en el cielo
se han escrito páginas que verifican de alguna manera los escritos que ellos han tenido y sus pensamientos. Entonces hoy la palabra pues que se utiliza y que convoca pues a muchas ciencias e inclusive la literatura es la astronomía. Bueno, cuando uno empieza pues a mirar al cielo, yo creo que uno puede formularse muchas preguntas, pero para ordenarse un poco en lo que le viene, creo que la primera pregunta que uno se hace es cómo ubicarse, cómo orientarse, dónde está uno ubicado, cómo sabe orientarse desde donde uno está, porque ese sería como el referente para después hacer las diferentes observaciones. Entonces, hay unos objetos en el cielo que permiten a uno orientarse. El primero de ellos es el Sol. Hay un acuerdo, no sé de dónde salió, pero dicen, tú pones tu brazo derecho apuntando hacia la salida del Sol, y ese será el oriente. Para orientarse, de ubicarse, el brazo derecho apuntará hacia el oriente, o sea, la salida del Sol. Entonces, si uno quiere saber dónde está el oriente, la pregunta es por dónde sale el Sol, y el occidente será por donde se oculta el Sol, y el brazo izquierdo apuntará en esa dirección, teniendo pues el norte al frente y el sur atrás. Esa es una cosa que inclusive lo enseñan muy bien en las escuelas, y es de las primeras cosas, creo que de astronomía, que la escuela nos enseña. Está pues también la luna, están las estrellas, y si uno tiene pues algunas constelaciones ya en su cabeza, pues también están ellas. Ahí hay una sensación muy especial, y es que si uno empieza a observarlo, a observar el Sol, a observar la luna, a observar las estrellas, y uno afirma inmediatamente que estos objetos se están moviendo entonces de oriente a occidente. Y entonces uno crece mucho rato con eso, pero de pronto en la rebeldía del pensamiento de uno dice, bueno, no, y no puede ser que imaginarse uno que es que esos objetos están allá de pronto quietos y la Tierra es la que se está moviendo, porque como también enseñan en los textos que la Tierra se mueve, entonces esa sería una forma de uno también llegar a pensar de que la Tierra en realidad es la que se está moviendo de occidente a oriente. También puede llegar a pensar eso. Bueno, a veces de que todo se esté moviendo de oriente a occidente y la Tierra de pronto esté tan quieta. Entonces es una sensación que uno tiene cuando está mirando mucho rato al cielo, perdón. Entonces la sensación que empieza uno a tener es que la Tierra es la que se mueve también. No solamente estos objetos, sino que es la Tierra. Es como en ocasiones pues cuando uno viaja en el metro y uno va para Bello, uno todo lo ve mover hacia la estrella o viceversa. ¿Cierto? Por momentos que piensa que el metro está quietecito y que lo que se está moviendo es lo que está afuera. Esa misma sensación la puede tener uno cuando está observando estos objetos. Observar, y de pronto, hoy por hoy, uno podría decir que tomar fotos, que hacer registros de momentos, de fechas, o como lo hacía Galileo, hacer dibujos, esquemas, que finalmente le van dando en el tiempo, esa acumulación de datos y de registros le van dando ciertas ideas, y van apareciendo pues como las conjeturas, las hipótesis, las explicaciones a lo que está pasando en el cielo, y empieza uno a relacionarlo pues con el planeta Tierra. Bueno, entonces para la orientación, entonces uno establece como unos criterios. Un criterio tiene que ver entonces con si está de día, entonces uno cómo va a orientarse. Ahí el sol lo apoyaría a uno. Diría uno que entonces que el sol sale por el oriente. Esta es una foto acá de Medellín. Entonces el sol saliendo por el oriente, y cuando el sol sale por el oriente, las sombras de los objetos, de los objetos que genera esa interacción con el sol, generan una sombra que nos está marcando el occidente, si es antes del mediodía.
en el mediodía, al mediodía habría una pregunta que enseguida pues la podemos pensar un poquito. ¿Qué pasa al mediodía? Y cuando pasa el mediodía, entonces ya la sombra nos va a enseñar o nos va a señalar el oriente, teniendo claro pues que la salida del sol nos está marcando el oriente y donde se oculta será pues el occidente. Eso sí es en el día. Si es en la luna, pues entonces también la luna aceptamos que sale por el oriente y también tiene un recorrido más o menos como el sol y de igual manera las estrellas. Estas son cosas que a veces no se aceptan con facilidad. Uno inmediatamente acepta que el sol es el que se mueve. También ve mover la luna, aunque no todo el mundo sabe eso. Y a la pregunta si las estrellas se mueven, tampoco las respuestas pues, son muy acertadas. La mayoría de la gente cree que las estrellas siempre están ahí, fijas. Entonces la sombra, como un criterio pues, que nos lo puede dar el sol en su momento o la luna, dependiendo de cuán iluminada esté por el sol, nos puede generar sombras y ayudarnos a orientar. Puse lo de la brújula porque muchas pueden tener brújula, hoy los celulares tienen brújulas, pero no es lo común, no es lo común. Yo creo que lo común es con el sol, la luna y las estrellas para uno pues, orientarse. Diría pues que el sol marca pues lo que llaman los meteorólogos la rosa de los vientos, los puntos cardinales básicos para cualquier cultura, inclusive las culturas nativas de América. Es muy importante la salida y la puesta del sol. Por ejemplo, en lengua embera solamente tienen la traducción para la palabra oriente y para la palabra occidente, no tienen para la palabra norte y sur, porque la salida del sol marca el inicio de las actividades, marca el día y el ocaso, pues cuando ya se oculta, marcaría el fin del día, el fin de las actividades diarias. Las observaciones que hicieron los babilonios establecieron la primera razón y relación matemática pues que uno puede establecer allí, y es que el sol, si uno tomase el tiempo de salida y el tiempo en que se oculta, son 12 horas aproximadamente, desde que sale hasta que se oculta. La mitad del recorrido, que es al mediodía, entonces serían 6 horas. Pero los babilonios además agregaron que en ese recorrido son 180 grados y establecieron una relación entre las 12 horas y los 180 grados, diciéndose que cada 15 grados corresponden a una hora en el recorrido del sol en un día. Esa relación pues sigue latente y fue desde los babilonios, y creo que muchos de nuestros campesinos lo saben a qué horas inicia el día. Si hay un ángulo más o menos de 45 grados de elevación del sol con respecto al horizonte, ya saben que es hora de desayunar. Si el sol está en el punto más alto, dicen hay que ir a almorzar, y pasado los 45, ya para los 135 grados, dirían que es hora tal vez de tomar algo así como en esta hora, y termina la jornada, ¿cierto? Entonces, mucha gente, ya no es muy común, pero muchos campesinos sabían qué hora era solamente mirando la altura a la que estaba el sol. El sol también no sale exactamente por el mismo sitio todos los días. Él tiene un movimiento de norte a sur durante todo el año. No sale siempre a la misma hora. Es una cosa que uno puede pues, también evidenciar y hacerle un seguimiento al sol. Yo reitero, ahora como la gente toma fotos por todo, sería bueno que alguien se pusiera, pues, por ejemplo, en esa tarea de semanalmente tomar una foto a la salida del sol para que se dé cuenta de ese corrimiento y ese movimiento que tiene. Nosotros, ¿qué percibimos? Percibimos que inclusive lo que ha recorrido el año, que en los meses de enero
el sol tarda mucho en salir y es decir, que los días son muy cortos. Y ahora después de marzo empezamos a notar que los días son son más largos, hasta junio, que bueno, vamos a dar cuenta que allí tendríamos el día más largo. Entonces ahí hay un ejercicio de observación que es verificar lo que yo estoy diciendo, es decir, con respecto a la salida. El sol no siempre sale por el mismo lugar. Y lo otro es que el sol no siempre sale a la misma hora. Es una cosa pues para verificar, para registrar, para observar. Y de igual manera el momento en que se oculta. Aunque en general no podría afirmar que el recorrido tarda aproximadamente 12 horas en el recorrido pues, que hace el sol en nuestro cielo. Bueno, este es un amanecer en Medellín. Sé que los amaneceres son pues, mucho más bonitos a veces. Hay gente dedicada a ver amaneceres, es una actividad que mucha gente lo hace, les gusta ver cómo amanece, tomar fotos, hay gente que regala amaneceres y es un buen seguimiento. La variedad de amaneceres por la luminosidad que se da, por los diferentes paisajes que se muestran. Entonces ahí tendrían también pues como también otra tarea para coleccionar amaneceres desde sus casas. El otro punto es referente al mediodía. En Medellín y en el Valle de Aburrá y en general en la zona intertropical, entre los 23 grados latitud norte y los 23 grados latitud sur, los rayos del sol llegan más o menos perpendiculares hacia todos estos sitios, en particular pues en Medellín, a nuestras casas, aquí en el Valle de Aburrá y en Medellín. Entonces al mediodía, si uno pregunta, a la pregunta de al mediodía, ¿hay sombra o no hay sombra? La mayoría de las personas contestan que al mediodía no hay sombra y que generalmente el sol está en el punto más alto. Está en la mitad del recorrido, pero solamente dos días en el año no habría sombra en Medellín. Uno es en la primera semana de abril y otro es en la semana de octubre. No habría sombra. En los demás días hay algo de sombra. Sombras prolongadas en el 21 de junio y el 21 de diciembre. Habrían inclusive sombras muy notables. Al mediodía, entonces, si uno fuese a definir el mediodía con respecto al sol, y desde un punto de vista astronómico diría que el mediodía es el instante del día en que la sombra es más pequeña, pero hay sombra siempre. Esa es una duda que acompaña a muchas personas porque pensamos siempre que al mediodía no hay sombra y es una cosa pues para verificar. Defino entonces el mediodía como el instante del día en que la sombra es lo más pequeñita posible. Y queda de tarea, pues si uno hace los seguimientos, de descubrir exactamente cuál es el día de abril, de la primera semana de abril, que no hay sombra, y cuál es el día de octubre, que no hay sombra. Coincide con la cercanía a los equinoccios. Entonces, mediodía se define pues así. Otras formas de definirlo, pues hay muchas. La gente almuerza al mediodía descansan. Bueno, los paisas tenemos muchas costumbres para hablar del mediodía. Mediodía casi que es hora de almorzar. Y una cosa que me sorprendió en estos días es que uno dice AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, hasta el mediodía. Entonces uno dice, ¿qué quiere decir AM? Antes del meridiano. Entonces el punto más alto del sol al mediodía es pasar por el meridiano. Por eso uno dice 12 M, 12 meridiano. Pasa el meridiano, entonces ya uno dice PM, o sea, que pasó el meridiano. En estos días me sorprendió un grupo que no sabían por qué uno decía AM y decía PM, y son cosas que uno las dice y cree que todo el mundo pues sabe eso, como también lo del mediodía. El mediodía no siempre son las 12 del día, tampoco. A veces coincide, pero a veces es un poquito antes o es un poquito después de las 12. Hemos dicho, el mediodía en tiempo es
15 minutos antes de las 12 y unos 15 minutos después de las 12. En ese intervalo de tiempo es el mediodía. Es el instante en que el sol genera la mínima sombra pues, entre nosotros. Bueno, hay atardeceres. Y los atardeceres pues, están en la zona oriental. El sol también, así como sale en la zona oriental, se oculta en la zona occidental, describiendo pues, un semicírculo. Y también son atardeceres muy bonitos, eso pues, lo podemos evidenciar. Tal vez evidenciamos más fácil los atardeceres que los amaneceres. Y hay muchas afirmaciones alrededor de esos atardeceres, rojizos, anaranjados, viendo los rayos del sol filtrados entre las nubes. Bueno, es todo un espectáculo que creo que vale pues, la pena observar, describir y como hacen muchos, tomarle fotos. Eso es pues el sol. Del sol podría agregar cositas así como que el sol dista de nosotros 150 millones de kilómetros, que el 99% de la masa de nuestro sistema solar está en el sol, que la luz del sol tarda en llegar a nosotros, al planeta Tierra, unos 8 minutos, 500 segundos, que el sol es el que mantiene activa la atmósfera, la troposfera, y que podríamos decir que es el que surte energía, pues nos surte energía a nosotros aquí en el planeta Tierra. Bueno, este es un modelo que ya los físicos, la gente ya de ciencias tratan de explicar para esos movimientos del Sol. Entonces, y en otros lugares, por encima de los 23 grados latitud norte o por encima de los 23 grados latitud sur, hablan de estaciones. Nosotros en Medellín y aquí desde nuestras casas en el Valle de Aburrá no hablaríamos de estaciones porque realmente no las tenemos. Podemos hablar de un ciclo hidrológico que tiene unos máximos de lluvias en abril y mayo y en octubre, noviembre, pero miren, pues, por ejemplo, este año el ciclo se corrió, pero regularmente es así. Y unos mínimos de lluvia en enero, febrero y junio, julio, sería el mínimo de lluvia. Ese ciclo se repite, a veces se corre un poco o se adelanta. Pero nosotros no tenemos estaciones. ¿Qué es lo que nosotros logramos ver en términos de estaciones en la rotación de la Tierra alrededor del Sol? Y con el siguiente detalle que quiero decirles. Bueno, primero que el eje de la Tierra tiene un eje imaginario. Ese eje imaginario siempre está apuntando a la estrella polar que pertenece a la constelación de la Osa Menor. Entonces ese eje, mire que la Tierra va rotando alrededor del Sol y siempre ese eje está apuntando en la misma dirección. De esa manera la Tierra está conservando esa inclinación alrededor del Sol. Entonces el que rote alrededor del Sol y que tenga esa inclinación manteniendo pues por ahora el eje en la dirección de la estrella polar es lo que hace posible las estaciones y lo que hace posible para nosotros que veamos cómo va cambiando la cantidad de luz en los días. Entonces, como decía ahora, nosotros recién pasamos el 21 de marzo. El 21 de marzo es el equinoccio. El equinoccio significa que los rayos del sol iluminan igualmente el hemisferio norte y el hemisferio sur, y que el sol sale exactamente a las 6 de la mañana y se oculta exactamente a las 6 de la tarde para nosotros. El día y la noche tienen igual duración. Eso significa equinoccio, igual día, igual noche. Y la salida y la puesta del sol son exactamente por el oriente y exactamente pues por el occidente. Nos vamos para el 21 de junio, que son 3 meses, 3 meses más o menos, y entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver nosotros acá desde nuestras casas? Que los días empiezan a ser más largos y las noches más cortas. El 21 de junio nosotros tendríamos el día más largo del año.
y la noche más corta. Casi que el sol está con su resplandor desde las 5:30 de la mañana y pueden ser casi las 7 de la noche y todavía sentimos o percibimos el resplandor del sol. Se llama solsticio, no de solsticio de junio para nosotros. Y se dice solsticio porque el sol parece que se detuviera. En la zona oriental, muy hacia el norte, él se va yendo, entonces pareciera ser que se va a iluminar completamente, de un momento a otro se detiene. Son aproximadamente 3 meses. Se detiene el sol, día más largo. Es más, ese día es el Día Internacional de la Música para el Hemisferio Norte, porque en el Hemisferio Sur sucede todo lo contrario. Entonces allá, allá en el sur sería el día más corto y la noche más larga. Para nosotros es el día más largo. Bueno, 3 meses después viene otra vez el equinoccio. El sol ilumina igualmente el hemisferio norte, igual el hemisferio sur. Hay un experimento que se puede hacer ese día y es medir la latitud del lugar, porque en estos 2 días, en la línea ecuatorial, los países que están en la línea ecuatorial, entre ellos Quito, que es considerado el ombligo del mundo, porque en Quito, de las ciudades que bordean, que están en la línea ecuatorial, es la ciudad de mayor altura de todas las que hay. Allá está el centro del mundo. Allá ese día, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, no habría sombra. Por ejemplo, allá se sabe eso. Y nosotros sí tendríamos una sombra que nos permite medir la latitud a la que estamos. Entonces, al hacer el experimento, que es un experimento con un triángulo rectángulo, nos daría que el ángulo es de 6.13 grados, latitud norte. Medellín está, nuestras casas aquí en Medellín, en el valle, están más o menos a 6.13 grados latitud norte. Si alguien está escuchando esto y está en Cartagena, ya serían 10 grados latitud norte. Y si alguien está en La Habana, Cuba, serían 23 grados. Y si alguien está en Madrid, son 40. Si alguien está en los países escandinavos, son unos 60. Y si alguien estuviera en el Polo Norte, pues sería 90 grados. Y sería un momento para medir esa latitud. Bueno, luego, 3 meses después, estaríamos en el solsticio de diciembre, que tendríamos entonces el día más corto y la noche más larga. Y ahí sí generó pánico, inclusive cuentan los indígenas Aburrá que por eso tuvieron que hacer la danza al sol, para que no se fuera y no los dejara a oscuras. Entonces cuentan después que cuando vinieron los españoles, cambiaron esa danza del sol por la fiesta de la Navidad y por todas esas fiestas que se hacen en diciembre, porque consideraban que la danza del sol que hacían los indígenas Aburrá era una danza pagana. Bueno, entonces cambiamos esa fiesta por la Navidad. Eso es el 21 pues, de diciembre. Entonces aquí pues astronómicamente y de acuerdo con los astrónomos ya pues y sus desarrollos teóricos, el eje de la Tierra está apuntando a la estrella polar y la Tierra conserva esa inclinación durante todo su recorrido alrededor del Sol que dura, miren, conté 12 meses. Cada momento es de 3 meses y uno puede dibujar eso mirando la zona oriental, tomando fotos semanalmente y puede calcular eso. O sea que el Sol también en los días sería un reloj y en el tiempo sería un calendario. Bueno, quiero ampliar un poquito más sobre la Luna. La Luna es un objeto muy lindo, es fascinante también, tiene muchas preguntas, tiene muchos mitos, pero igual vale la pena seguirla. Su movimiento no es tan regular como el del Sol, porque ella sí se mueve ampliamente en la zona oriental, aunque uno puede afirmar que sale por el oriente, hace todo el recorrido y se oculta por el occidente también, que en ese recorrido también tarda 12 horas. Justamente ayer fue cuarto menguante. Enseguida podemos resolver la inquietud de que, porque es que uno la luna la ve en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, se despistaba mucha gente para
para cuando uno pregunta si la luna por dónde sale, entonces le dicen que la luna sale por cualquier parte, ¿no? Ella realmente también sale por el oriente y se oculta pues por el occidente. Hay un detalle y es que la luna llena es la que más llama la atención, y lo que pasa antesito de la luna llena y antes de la luna nueva, que es un cachito de luna todo iluminado, que Leonardo da Vinci lo llamó la luna cenicienta. Bueno, sobre la luna llena, entonces sale, aparece, ella sale, si no estudias, esta montaña es del municipio de Copacabana, y yo estaba al frente de Copacabana, al frente en la vereda La Luz, donde está el colegio de Santa Leonita Aviat. Y ese día bajando ahí, le tomamos una foto a la luna, eran más o menos las 5 de la tarde cuando tomamos esta foto. Y estaba pues la luna en el oriente. Entonces la luna llena les estaba diciendo que sale a las 6 de la tarde, a las 18 horas, pues a la medianoche está en el punto más alto, y se oculta a las 6 de la mañana. Vale la pena decir pues que luna llena es un instante pequeñito, porque como todos estos objetos están en permanente movimiento, solamente hay un instante en que la luna está llena, después la vemos llena, y es más, la vemos llena toda una noche, inclusive la vemos llena por muchos días, pero si observamos bien, vemos que ese círculo no está completamente lleno. El otro detalle que vale la pena decir pues, es que la luna la vemos porque la luz del sol se refleja en ella y la podemos observar. Y el otro detalle es que la luna siempre nos mira con la misma cara. Eso quiere decir que su periodo de rotación y periodo de traslación duran lo mismo. Siempre estamos viendo la misma cara de la luna. Y un detalle es que la luna está llena de cráteres, que cada cráter de la luna tiene el nombre de un científico. Entonces ya está Copérnico, Galileo, Newton, Einstein, en fin, están todos. Y está un colombiano, Julio Garavito Armero, el que salió en el billete de 20.000 antes del que está ahora. Por eso en ese billete se le hace un homenaje a Julio Garavito, que fue el director del Observatorio Astronómico Nacional, que está ubicado en Bogotá, fue director de la Casa de la Moneda, y hizo unos estudios sobre la luna, sobre sus perturbaciones, que le valieron el reconocimiento de la comunidad internacional, y por eso, como un homenaje a él, le pusieron a un cráter de la luna Julio Garavito, y después la Casa de la Moneda le hace un homenaje con un billete de 20.000. Entonces, vuelvo pues a lo de la luna. Entonces, resulta que la luna llena sale pues a las 6. Al día siguiente, si yo estoy a las 6 de la tarde o a las 18 horas esperándola, ella me dice, no, yo me demoro 50 minutos en salir. Y todos los días se va a demorar 50 minutos en salir. Todos los días 50 minutos, se va retrasando como que todos los días 52 minutos más o menos. Y 7 días después ya no es luna llena, porque ya esa luz se va menguando. Entonces, por los movimientos relativos de la Tierra, el Sol y la Luna. Y entonces son 7 días, se retrasa todos los días más o menos 50 minutos, nos da 350 minutos, es decir, aproximadamente 360 minutos para aproximar, nos daría 6 horas. Entonces, miren lo que les voy a mostrar. Entonces, la luna llena sale, su salida es a las 6 de la tarde, a las 18 horas. En la parte más alta, que se llama cenit, estaría a la medianoche. Y a las 6 de la mañana ella se está poniendo, pues se está ocultando. El cuarto menguante, entonces, sale 6 horas después. O sea, si la luna llena salió a las 6 o a las 18 horas, la luna cuarto menguante sale a la medianoche. A las 6 de la mañana está en el punto más alto y a las 12 del día se está ocultando. De igual manera, 7 días después, que son aproximadamente 6 horas, miren entonces la luna nueva. La luna nueva saldría a las 6 de la mañana, es decir, que sale junto con el sol
el sol la está iluminando en la cara que no vemos, por eso nunca la vemos, así que la luna llena, por eso, la luna nueva, por eso se llama en ocasiones la luna perdida, noviluna, novilunio, y la luna llena plenilunio, la luna escondida, la luna perdida, porque no se ve, el sol no le ilumina la cara que nosotros vemos. Al mediodía está junto con el sol en la parte más alta, y a las 6 horas o 18 horas la luna se está ocultando. El cuarto creciente entonces saldría al mediodía, y o sea, miren que son 6 horas después, cumpliendo esa relación que se puede pues, calcular desde las observaciones que hagamos. Hay que observar y luego pues, verificar esto. Luego la tendríamos en el cenit a las 6 horas de la tarde, o sea, a las 18, y ella se pondría a las 6 de la mañana. Si observan pues las horas, van a ver que la luna en cualquier momento uno se la encuentra por ahí. Y uno si la ve a cualquier hora por ahí, no es sino que haga el cálculo, ya sabe que el recorrido de la luna son 12 horas y la mitad del recorrido son 6 horas. Uno puede ya estimar más o menos en las observaciones a qué hora salió la luna y en qué momento está pues por ahí divagando. Estas son pues formas en que uno puede ver la luna llena pues completamente iluminada, los cráteres, las zonas oscuras son depresiones, las llaman mares, mar de la tranquilidad, mar de la serenidad, lo relacionan también ese asunto pues psicológico de que la luna de alguna manera tranquiliza. Bueno, la forma que se ve es la que está iluminada, esta no está iluminada. Aquí no recibe, está la cara que no está iluminada por el sol y la que llama pues la luna nueva. Y lo decreciente tiene que ver con la forma como en su movimiento alrededor de la Tierra y en relación con el sol, la luz le va llegando y nos la va proyectando a nosotros. Estas pues serían consideradas las fases de la luna. Yo tenía la impresión de que la gente en la ciudad poco sabe en qué fase de la luna estamos, y en eso casi nunca uno se equivoca. Pero lo que a mí me sorprendió es que la gente del campo, yo tenía la idea que la gente en el campo sí tenía un dominio de las fases de la luna, y vaya sorpresa pues que tampoco. En el municipio del Retiro, la gente, sobre todo los campesinos y los que cultivan madera, sí tienen claro pues en qué fase están, porque para ellos es muy importante en qué momento cortan la madera, y en las demás partes no. Mirar al cielo ha sido una cosa que creo que hemos perdido de la manera más infame. Bueno, quiero decirles y contarles cómo sería el cielo de hoy, el de hoy, 15 de mayo del año 2020, a las 8 de la noche, es decir, a las 20 horas. Para ello, yo me apoyé en una carta celeste que hemos construido desde hace mucho tiempo y que hace por ahí unos 15, 20 años venimos difundiendo en todo en la Universidad de Antioquia, con los estudiantes, con los maestros, en un trabajo que hicimos durante mucho tiempo en la Universidad Nacional. Y Tarsilo me preguntaba si algo podía quedar hoy. Yo creo que sería hacerles llegar a los asistentes una guía de cómo manejar la carta celeste. Pues, que les quede, y la carta celeste para que la aprendan a manejar. Es una carta celeste que trajimos de Bogotá y es muy completa. La carta celeste es apropiada para el lugar. Una carta celeste que les manden de España a nosotros nos va a servir porque ellos están en el hemisferio norte, por encima de los 40 grados. Las estrellas que ellos ven ellos no ven todas las estrellas que nosotros vemos, así que esa carta celeste no les sirve. Si se les mandan de Chile o de Argentina, tampoco les sirve. Tiene que ser que alguien se les mande de la zona intertropical.
La carta celeste de nosotros tiene dominio sobre los 2 hemisferios, la de los chilenos y los argentinos solamente el sur, y la de los norteamericanos y los europeos solamente el hemisferio norte. Ellos no, en el norte no ven nunca la cruz del sur, a menos que se den pues el viaje, y en el sur no van a ver la Osa Mayor por su ubicación y por la latitud donde viven. En cambio nosotros, que vivimos en la zona intertropical entre los 23 grados latitud norte y 23 grados latitud sur, podemos ver las 88 constelaciones que hay en el cielo y las podemos ver durante el tiempo, durante todo el año, hemos dicho. Bueno, hay que contar pues que el cielo esté despejado. Bueno, este es un modelito el modelo que decía de la carta celeste. Trae pues mucha matemática. Pues a ver, yo hago una pequeña descripción ahí matemática pues para que el asunto, primero que observen que tiene forma circular, es como si hubiésemos cogido una esfera y la hubiésemos proyectado sobre un plano. Este sería el círculo mayor. Si es la esfera, si es el globo terráqueo, este sería la zona ecuatorial. Por lo tanto, las estrellas que estén más arriba serían las que están en esta zona, y luego van círculos concéntricos que están marcados cada 15 grados, cada 15, entonces 15, 3, entonces empieza desde afuera. 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 90. En todo el centro, como este es el norte, le dan norte acá, esa es la estrella polar, y está con la Osa Menor. Y los radios son 24 radios, entonces están numerados del 0, y los otros son en numeración romana. 24 radios porque 24 horas tiene el día. Están los meses, ¿cierto? Están los meses. Y cada día está dividido en ¿qué? En 10 minutos. O sea que entre radio y radio hay una hora y cada división son 10 minutos. Pues asuntos matemáticos que empiezan a emerger de las observaciones y de tener pues algún criterio para observar. Entonces yo subrayé aquí con esta línea verde, el cielo que veríamos hoy mirando al norte. Entonces allá en el fondo estaría a 6 grados latitud norte, estaría la estrella polar. Estaría la Osa Mayor. Y estaría Leo, la constelación de Leo. Esta línea que está trazada aquí es la eclíptica, el camino que sigue el Sol visto desde la Tierra, que el Sol fue caminando por este. Y el cielo estaría girando contrario a las manecillas del reloj. O sea, por eso indico con esta flecha, esta sería la forma como estaría girando el cielo, entendiendo pues que este sea el cielo profundo donde están las estrellas. Entonces repito, aquí estaría la estrella polar, que es una de las estrellas de la Osa. Se pintan estas líneas y estas líneas se llaman asterismo. Luego pues nosotros hacemos un ejercicio donde hacemos la carta mitológica y entonces aparece realmente el dibujito de la Osa Menor. Este es Putes, el cochero, y su estrella más brillante, Arturo, que es vista desde Medellín, desde nuestras casas, a simple vista, si el cielo está en condiciones normales. Y en estos días pues ha estado muy bonito. Estas serían las estrellas de la Mizar, Dubá, Dubé, Alot, Alcor, de la Osa Mayor, que es la constelación más notable en el hemisferio norte. Y estas, mire, yo digo nombres: Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, son constelaciones. ¿De dónde? Del zodiaco. Entonces,
esas están en el cielo y miren que están en el camino del sol. Un detalle pues ahí de la astrología. Cuando dicen que uno es de Géminis, si alguien es de Géminis, entonces, ¿qué es lo que quiere decir el astrólogo? Que usted, cuando usted nació, el sol estaba en la casa de Géminis, o sea que el sol venía por esta zona. Cuando usted nació, el sol venía por acá, usted nace y en el fondo está la constelación de Géminis. Lo mismo sucede que cuando digan que uno es de Cáncer o que es de Leo. Bueno, eso son cosas pues que yo también les quería decir, que por eso decía que uno cree o uno explica el cielo a su manera, ¿cierto? Y en las cosmogonías, por ejemplo, los babilonios se preguntaban eso, ¿cómo ser un afortunado? Entonces tenían el cielo y parecía que algunos eventos del cielo se asociaban con la fortuna o momentos afortunados que ellos tenían. Así como las inundaciones del Nilo tenían que ver con la aparición de Sirio en el oriente, entonces también empezaban a relacionar eventos astronómicos con eventos terrícolas. Bueno, aquí está Géminis. En Géminis, bueno, quiero devolverme acá. La estrella polar le sirvió a los chinos para cartografiar todo el hemisferio norte, hablar de las latitudes. Y cuando vinieron al sur de América, los chinos utilizaron a Capella, que es de la constelación de Auriga, para cartografiar el hemisferio sur. Las dos estrellas son muy importantes para los geógrafos, fueron muy importantes para los geógrafos chinos. La estrella más brillante pues, de Tauro es Aldebarán, y asociado a Tauro está el cúmulo de las Pléyades, un montón de estrellas muy bonitas que tiene que ver con parte de la cosmogonía de los incas y de las comunidades indígenas de América del Sur, que la relacionan con la producción, con sus formas de pensar, con sus formas de ver el mundo, de mirar al cielo y conectarse con ellos. Y este es Orión. Entonces en Orión, pues una parte se va a ver aquí, la otra parte se va a ver en el sur. O sea que eso significa que Orión siempre va a estar en la parte más alta del cielo. De Cáncer tendríamos, no tiene estrellas muy brillantes, pero Cáncer tiene un cúmulo de estrellas que si uno lo mira con detenimiento, es un conjunto, un cúmulo donde hay estrellas de todos los colores. Por eso lo llaman el cúmulo del pesebre. Y en Leo aparece Regulus como la estrella más notable de la constelación de Leo. Este sería el cielo de hoy a las 8 de la noche, visto desde nuestras casas, mirando al cielo de Medellín o del Valle de Aburrá, o bueno, de la zona intertropical. Ese es el mirando al norte. Y mirando al sur estaría este. Entonces, otra vez, aquí hay un referente. Se vería esta línea azul, marca como la mitad pues, del cielo, pues, lo que vería mirando al sur. Y miren que aquí la carta tiene un sentido de rotación como las manecillas del reloj. Aquí iría en este sentido. Bueno, tendríamos la otra parte de Orión, ¿cierto? Y el cinturón de Orión, Rigel y otra estrella pues, muy brillante. Aquí está el Can mayor y la estrella más brillante del cielo, que es Sirio. Sirio, la estrella más brillante del cielo. Y Canopus, que es una estrella también muy importante en el sur. También en el sur estaría la Cruz del Sur, que para las comunidades también de América del Sur son muy importantes. Y Canopus también ayudó mucho a cartografiar el sur a los chinos. Aquí está la constelación del Centauro y está Rigil y Agena, que son Alfa y Beta del Centauro. De Alfa Centauro se dice que es la estrella más cercana a nosotros, y cercano es que está
a 4.3 años luz. Estas estrellas, las de Orión, el Sirio, Canopus, Rigel, Agena, la Cruz del Sur, la Espica de Virgo, y aquí en el Escorpión, nosotros las vemos a simple vista. No necesitamos telescopio para verlas, solamente necesitamos que la nubosidad normal de Medellín no esté y que el cielo esté despejado, y de esa manera podríamos observar estas estrellas. Si uno hace el conteo más o menos, diría que uno puede ver a simple vista, sin telescopio, mirando en el cielo en cualquier noche, alrededor de 20 estrellas muy notables. Y luego hace las configuraciones, estas que estoy mostrando acá, en la carta celeste, que lo llaman asterismos. Esas líneas que uno junta para imaginar que aquí hay un barquito, para imaginar que este sea un escorpión, para imaginar que aquí hay un perrito, el can mayor. Bueno, imaginación también. Por eso lo de la literatura. Yo pienso que si a nosotros los paisas nos hubiesen dejado ponerle nombre a las constelaciones, las hubiéramos imaginado diferente, y hubiéramos puesto el hojarasquín, el cura sin cabeza, la patasola, lo hubiéramos puesto allá y hubiéramos contado las historias que se cuentan aquí en un 7 de diciembre, cuando hay el desfile de mitos y leyendas. Pero pasó que eso lo hicieron los griegos, los romanos y los árabes, y la mitología que quedó plasmada en el cielo fue la mitología de ellos. Cuando la gente quiso poner más constelaciones, nombres y imaginarse más figuras allá, ¿aló? Entonces dijeron que no. La comunidad internacional dijo cosas como estas que digo yo, que les voy a decir aquí. Que solamente hay 88 constelaciones diferentes. No aceptan más. Y porque se espera que en el tiempo que nosotros estemos en este planeta, no van a aparecer más constelaciones. Entonces hay 88 aceptadas por la comunidad internacional. Los nombres que tienen se conservan. Se han conservado, por ejemplo, a Galileo, que quiso llamar la luna de Júpiter con los nombres de la familia de los Medici, y le dijeron que no, que tenía que darle nombres de la mitología griega, que perduraran en el tiempo y que estuvieran de alguna manera mitificados y asociados a esos dioses. Por eso las lunas de Júpiter que Galileo descubrió con el telescopio las llaman Io, Calisto, Ganímedes y Europa, que son nombres de la mitología griega, no aceptaron que fueran otros nombres. Entonces, por eso solamente hay 88, y alrededor de esas 88 se hace pues todo el trabajo. Ya se aparecen detalles pues como el que le pasó a Jorge Zuluaga y a su grupo de un asteroide, pues bueno, pero son cosas muy, muy, muy excepcionales. Bueno, una constelación, pues yo diría así, pues en palabras muy coloquiales, que es un grupo de estrellas que tienen algún orden, se les da alguna forma, y que las culturas antiguas, hablo de antiguo a los griegos, los babilonios, los árabes, relacionaron con sus mitologías y con sus cuentos, y dieron esos nombres y dieron esas figuras. Y uno en la literatura pues encuentra esos cuentos, y me imagino a ellos mirando al cielo y contando pues esos cuentos. Bueno, nosotros también quiero pues recordar aquí que la posición que nosotros en Medellín y en nuestras casas acá, o en el Valle de Aburrá, o en la zona intertropical, esa posición que tenemos nos permite ver las 88 constelaciones día a día, o en el transcurso pues del tiempo. Nosotros no nos pasa lo que les pasa a los que están por encima de los 23 grados, que solamente ven las del norte, o solamente las del sur. Los del sur no ven las del norte, y los del norte no ven las del sur. Nosotros las vemos todas. Bueno. Este es Orión, visto pues un poco más bonito. Creo que es la primera constelación que uno ve. Y primero se atreve a darle un nombre y a decir que yo no sé de dónde salió eso, que les dicen las tres Marías o los tres Reyes Magos. Lo cierto del caso es que esta constelación, creo yo saber que es por eso,
Justamente el 24 de diciembre a las 12 de la noche, esta constelación se encuentra en la parte más alta del cielo. Y recuerden que eso coincide con el nacimiento pues, de Jesús, entonces tiene ese toque. Pero los árabes tuvieron cuidado de llamar, estos reyes magos los llaman Mintak al-Nilam y al-Nitak. No se llaman aquí, según los árabes, Melchor, Gaspar y Baltasar, sino que tienen más bien esos nombres muy desde los árabes. Es un guerrero y con otras figuras, entonces ellos se dieron a la tarea de recrear y crear historias que hacen parte de la cosmogonía de estos pueblos antiguos y que hoy lo leemos y nos hacen cuentos maravillosos y nos llevan a la imaginación. O sea, conectan esto del cielo con sus observaciones y hacen escritos muy, muy especiales. Esta es tal vez para mi gusto la constelación más bonita. Es la más, ocupa el cielo, es imponente, es grande y cuando uno la descubre, uno no la descubre todo de una vez. Uno observa primero como una parte, la vuelve a observar y le agrega otra hasta que la completa. Aquí hay una gigante roja que se llama Antares y según los astrónomos es el corazón del escorpión. Esto tiene forma de escorpión. Aquí también hay una al lado de Antares, porque es como una estrella doble, está Al-Niyat. No está aquí, pero está Antares, que es rojita. De vez en cuando por acá le va pasando Marte y entonces Ares y Antares, para que no se confundan. Marte también es de color rojizo y esta también se va a ver rojiza. Entonces, a veces la gente la confunde. En el aguijón del escorpión, que uno tarda un tiempo en completar esta observación, está Shaula, que es una estrella doble. Y en esta zona, donde termina el aguijón, hay una nube de estrellas. Y en esta dirección es el centro de la Vía Láctea. En esa dirección está la Vía Láctea. Si el cielo está bien despejado, puede verse. Se ha visto desde Río Negro, desde Guarne cuando está despejado, o desde Santa Vida, Antioquia, o en Barbosa, más al norte del área metropolitana. Y si Medellín estamos de buenas, de pronto logramos ver, parecer una nube, pero no es una nube de vapor de agua, sino que es una nube de estrellas. Y en esta dirección sería el centro de la Vía Láctea. Aquí está la constelación de Tauro, que pues tiene, ya les dije, Aldebarán como la estrella más notable, y el cúmulo de las Pléyades, que tiene esta forma. Son 7 estrellitas, inclusive en el planetario hay un cuento relativo a estas estrellas, el cuento de las 7 cabritas, y es que en un momento dado la luna llena pasa por acá y alcanza a taparlas todas excepto a una. Entonces aprovecharon esa situación astronómica para inventarse en el cuento de el lobo y las cabritas. Entonces, bueno, son 7 para la mitología de América, de las comunidades indígenas de América del Sur, los nativos de América del Sur, mejor dicho, es muy importante las Pléyades. Bueno, aquí quise mostrarlo así sin asterismo, porque realmente así es como aparecen pues como las estrellas, y esta debe aparecer esta noche, si miran al norte. Entonces, imaginen cómo lo mostré en la carta celeste, y aquí tendrían, esta es la Osa Mayor, la constelación de la Osa Mayor, que también a veces dicen que parece una cacerola. Pero así lo vería uno. Ya lo otro es porque extrañamente el cerebro, al recibir la información, entonces ya uno empieza a ver lo que le dicen, y verían esto en el cielo. Este sería el asterismo de la Osa Menor, y la estrella más importante de la Osa, que es la estrella polar del norte, que es el norte astronómico, pero que podemos hacer coincidir con el norte geográfico. En un
un cielo un poco más bonito y con el asterismo. Entonces aquí tendrían la constelación de Leo, con varias estrellas pues, muy notables, pero la muy especial y que coincide con la eclíptica es la estrella, estrella muy brillante que se llama Regulus. Bueno, con eso quiero decirle que pues todos estos nombres uno los va aprendiendo despacio, mirando muchas veces el cielo, hablando muchas veces de todo esto. Bueno, aquí viene un asunto, yo decía al principio que para uno orientarse necesitaba el sol, necesitaba la luna y las estrellas. Aquí tenemos tres constelaciones, la constelación del cisne, la constelación de la lira y la constelación del águila. Entonces el triángulo de verano es esta figura que se arma con tres constelaciones diferentes y los navegantes y los caminantes del desierto la ubican en el verano. Para el norte, ¿cuándo empieza el verano? En junio, julio. Empieza el verano. Junio, julio y de ahí en adelante empiezan a aparecer en el cielo. En el cielo de Medellín también aparecen en esa época. Y entonces uno identifica pues las tres estrellas porque son muy notables, se ven a simple vista, imagina el triángulo y ya cuando tenga el triángulo, es más, lo otro es muy tenue porque son estrellas no tan brillantes, pero sí Deneb del cisne, Altair del águila y Vega de la lira. Y logra trazar una línea como la bisectriz de este triángulo. Entonces esta es una línea que saliendo de Altair pase por delta cisne y se dirige exactamente a la estrella polar. Entonces, esa línea le está indicando dónde está el norte astronómico, o sea, dónde estaría el norte geográfico aproximadamente. Entonces, este triángulo de verano es como una especie pues, de brújula en el cielo que le permite a los navegantes, a los caminantes del desierto orientarse, porque si sé dónde está el norte, pues sé dónde está el sur, y si está el norte, sé dónde está el norte, entonces ya sé dónde está el oriente, el este y dónde está el oeste. Por eso es importante, pues, si sé el norte, sé el resto de cosas. Entonces, el triángulo de verano no es una constelación, sino que es esa figura que se arma con tres constelaciones diferentes para poder orientarnos en el cielo. Y sirve, pues, como de junio en adelante. En Medellín la vemos de junio en adelante. Bueno, uno de los espectáculos también muy bonitos, y es empezando el año, es que uno se aparecen varios planetas y aparece la luna. Eso sucede en Medellín entre enero y febrero. En los principios de enero y casi todo el mes de enero y parte de febrero. Pero ¿qué es lo que quiero decir aquí en el momento de observar? Porque entonces uno observa y pues aquí sí están los nombres, pero entonces uno dice, bueno, ¿yo cómo sé que estoy viendo una estrella o que estoy viendo un planeta? Entonces, hay yo voy a decir dos formas de diferenciar una estrella de un planeta. Pues la primera es un poco arriesgada, pero bueno, es que resulta que cuando uno mira estos objetos en el cielo, los planetas, uno no ve titilar la luz de los planetas, porque resulta que los planetas están muy cerca a la Tierra, entonces el Sol proyecta esa luz sobre ellos y nosotros la vemos, y entonces el chorro de luz que nos viene muy continuo, y uno no ve titilar esa luz. Bueno, digo uno no ve titilar la luz, pero cuando ya uno tiene lentes y mira al cielo, ya todo titila. Entonces ahí uno dice, no, entonces no, yo miro y ya todo lo veo titilar. Entonces no es un buen criterio. Buen criterio para quien tenga buenos ojos. Pero el mejor criterio es que los planetas, entonces hoy uno observa este punto, es brillante y alrededor también hay otros puntos brillantes. Supongamos que uno lo ve todo titilar, entonces mañana vuelve y se asoma y va a resultar que Júpiter ya no va a estar ahí. Entonces ese sí es un criterio, que estos planetas se mueven más rápido que las estrellas de fondo, o sea, cambian de posición más rápido que en el día a día, en el observar noche tras noche, van cambiando de posición más rápido que las estrellas de fondo. Las estrellas de fondo uno casi son más lentas para cambiar de posición por la distancia a la que están. En cambio los planetas sí van cambiando de fondo, van cambiando de posición más rápido. Entonces ahí es una manera de distinguir un planeta de una estrella. Bueno, también quiero decir que los 5 objetos más brillantes del cielo serían el Sol,
el Sol, la Luna, cuando está llena, Júpiter, Venus y Sirio, del Can Mayor. Son los 5 objetos más brillantes del cielo que uno distingue, pues, por encima hasta de las nubes llegado el caso. Para uno hacer estas observaciones, repito, no necesitamos telescopio, simplemente a simple vista y dedicar tiempo, pues, en las noches a observar. Bueno, otro de los fenómenos, pues, muy bonitos y que llaman la atención, esta es la que yo llamo la luna cenicienta. ¿Por qué cenicienta? No es porque esté a la medianoche, nada, no, porque Leonardo da Vinci la vio gris, entonces de color ceniza, y está pues el cachito. Entonces, está recién la luna nueva, y está Venus. Esta es una de las imágenes en el cielo que a uno le llama la atención. La otra es que también a veces entran casi en conjunción Venus y Júpiter. Es un fenómeno también muy bonito. Creo que este año sucedió y siempre la luna ahí como expectante viendo esos planetas casi en conjunción. Entonces ahí tendríamos una forma también y de verificar cómo estos van cambiando de posición, y entonces le dan a uno la idea de que efectivamente es un planeta. Obviamente Júpiter más luminoso que Venus. Y bueno, yo creo que cualquier momento es justo para empezar a observar el cielo profundo. Seguramente descubrirán regularidades, entenderán parte de lo que es el tiempo. Si se entusiasman, escribirán, tomarán notas, harán dibujos, como lo hizo Galileo, y empezarán a hacer modelos y explicaciones y dar respuestas de todas las preguntas que se formulen. En algún momento se apoyarán en la física, recurrirán a la astrofísica y entenderán las leyes de movimiento de las que ha hablado Einstein, Newton, Copérnico. Entenderán todo lo que ellos han dicho. Creo que muchas cosas se han visto en el cielo, se escriben, otros las imaginan con imaginaciones como las de estos científicos, el caso, por ejemplo, de Einstein, y luego leerán, y cuando lo lean van a entender muchas cosas. Bueno, esta es parte de los libros que he leído para esto, pero el principal ha sido mirar al cielo. Hay muchos de libros de astronomía. Bueno, una feliz tarde y muchas gracias. Bueno, quedo atento a las preguntas o a los comentarios. Carlos Julio, muchas gracias a usted por compartirnos todos estos aprendizajes y estas reflexiones sobre la importancia de mirar el cielo. Creo que hay muchos de los participantes, estudiantes, egresados, invitados y profes también del programa que nos están acompañando y tienen preguntas para compartir con usted. Entonces, quienes tengan pregunta, por favor, utilizan la herramienta de levantar la mano o la pueden hacer directamente en el chat. No la comparto. Esperemos, profe, un momentico las preguntas. También pueden ser comentarios. Sí, claro, por favor. ¿Cómo les pareció? Sí. Bueno, sí, muchas estrellas, la verdad. Pero así somos cuando miramos al cielo, un montón de estrellas. El profesor Leonardo Celi, no sé si nos acompaña, él quería hacer una pregunta. Un aporte también. Hay gente que es muy juiciosa, si quieren agregar algo, claro que sí. Vanessa, si querés, mientras van organizando las preguntas, yo quisiera hacer un comentario. Adelante, Tarsilo. Claro, Tarsilo, adelante.
Bueno, primero, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Darle la gracia a Carlos Julio, a la licenciatura, al grupo de profesores de física, a todos los participantes, por acompañarnos en este trabajo de no solamente de información, sino de formación. Y en ese orden de ideas, digamos que mirar el cielo, mirar las estrellas, siempre es una cosa magnífica, porque eso nos muestra la inmensidad del universo y la inmensidad de información que podemos recoger a partir de esa observación. Y en un proceso de formación, como es formando licenciados en física, Carlos Julio lo decía al principio, mucha de la información que se ve y que se aprende en física proviene del conocimiento de los cielos desde la antigua Grecia. Carlos Julio ahora mencionaba Babilonia, y yo creo que ahí tenemos mucho que aprender. Entonces, digamos, una especie de pregunta para Carlos Julio es, en esa orden de idea, ¿cómo haríamos para, digamos, acercar de una forma más precisa o con qué elementos a los jóvenes, a nuestros estudiantes, a, digamos, una comprensión y un estudio de, digamos, del universo, de la astronomía, la cosmología y estos aspectos para que ellos conozcan que hay un mundo muy amplio alrededor de ellos? Y muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Tarsilo, gracias por las palabras. A ver, yo en estos días le decía a Vanessa que a mí me parecía muy importante plantear un curso de astronomía para el programa. Y ese curso de astronomía puede ser al inicio, inclusive porque así como hacen el curso de introducción a la física, el curso de introducción a la física tiene mucho de astronomía. Entonces aquí sería una invitación inclusive a los estudiantes que recién ingresan al programa de manera muy práctica, de manera muy vivencial, acercarlos a esas situaciones que a diario se viven. Y si a eso se le suma las ideas que van trabajando en un curso como el de introducción a la física, van a encontrar relación. Yo lo he vivido un poco con los estudiantes del taller de física, porque la primera unidad en el taller de física que yo he ido implementando ha sido la de astronomía. Y entonces ellos cuando explican lo que yo les voy haciendo y lo que vamos haciendo desde la práctica, ellos lo asocian con el curso de introducción a la física. O sea que si hay como... cuando uno empieza con la historia de introducción a la física y luego se mete en los cursos de la física, pareciera que hace falta esa otra parte experimental que cuenta. Y bueno, después uno puede pensar un curso donde se aparece, pero creo que los cursos de física van dando eso, van mostrando las ecuaciones, van mostrando los desarrollos teóricos, pero también decirle a los muchachos que muchas de las preguntas surgieron, por ejemplo, lo de Einstein, surge de estudiar una brújula. ¿Y qué inmortaliza a Einstein? El eclipse que da cuenta de que la luz se curva cuando pasa por cuerpos muy masudos. Entonces, mira que el mirar al cielo sí apoya de alguna manera eso. Entonces yo diría como que los estudiantes en su momento tengan la posibilidad de tener criterios para mirar al cielo, para acercarse a esas ideas que de alguna manera, yo no sé, por lo menos yo digo que en la escuela, en los colegios, no se hace. Y no se hace porque creemos más en la didáctica del tablero, de los documentos, y nos perdemos de esta parte experimental. Gracias, profe. Le doy la palabra a Laura, que quiere hacerte una pregunta. Bueno, hola, profe. Primero saludarte. Tú nos estudiaste Claro. en el CEFA Sí, y después en señora. la Universidad de Antioquia. Bueno, qué alegría.
en Integración 4, profe. Muy contentas con todo lo que hace. Usted nos llevó a la astronomía del colegio, a la meteorología, la manera de ver las matemáticas de una manera más didáctica. Entonces, primero agradecerle por esos espacios y también por estar aquí y por compartirnos todo el conocimiento que tiene. Lo recordamos con mucho cariño, de verdad que sí. Y ya pues la preguntita de hoy sería para que nos recomendara, por favor, más fuentes donde investigar acerca de los indígenas en Medellín y el estudio del cielo, que eso casi no sé nada y me parece muy interesante, profe. Bueno, ahí en la facultad, Laura, primero pues da una alegría inmensa volverte a ver y bueno, gracias por esos bellos recuerdos. Ella, sí, le tocó esa época en que teníamos el grupo de astronomía ya en el CEFA y yo en mis clases pues me tomaba los tiempos para hablar de estos temas. Mira, con los indígenas, la facultad tiene un grupo, de pronto en eso nos colabora más Vanessa, el grupo Diverser, que es un grupo de investigación que han trabajado lo de la pedagogía de la madre tierra, tienen la licenciatura, pues yo tuve la fortuna de hacer la maestría allí, pero cuando se trata pues de documentarnos, yo creo que a través de Vanessa y la llegada al grupo Diverser, ellos tienen documentación y nos hablan de todo lo que es la astronomía de los aztecas, de los mayas, de los incas. Los indígenas nuestros no lo tienen porque primero son muy orales, todo es oral, y con la venida de los españoles surgió la idea de que ellos no podían mirar al cielo, porque si miraban al cielo y de pronto tocaban la estrella que les pertenecía, podían fallecer inmediatamente. Entonces, ni los Tule, ni los Embera, ni los Zenú, ni los Eyávida, ni los Dóvida, nuestros, con los que son de Antioquia, Córdoba y Chocó, miran al cielo. Así en su cosmogonía, si tú escuchas a Abadio, él te habla de Venus y te habla de unos planetas, obviamente con los nombres en lengua Tule, Gunadule, pero no hay escritos, y hay cierto temor por mirar al cielo, un respeto, un temor, como decía de pronto mi abuelita, un temor a Dios. Entonces, por eso no hablan de astronomía, los nuestros. Yo sí encontré en América del Sur que hay una fiesta en mitad de año, el Inti Raymi, entonces habría que recurrir a los textos de etnomatemática, que son escritos pues, por muchos maestros brasileros en la Universidad de Nariño. En las universidades de Nariño también hay trabajos en etnomatemática que están dedicados también a la astronomía, a la etnoastronomía, digámoslo así, en lengua quechua y en lengua inca. Y obviamente, pues, en Centroamérica con los aztecas y con los mayas hay trabajos que dan cuenta de lo que ha sido la astronomía en América. Inclusive los monumentos que hay en México, en Guatemala, dan cuenta de observatorios astronómicos. Hay un modelo planetario configurado con las pirámides. Y en toda América del Sur, desde Ecuador hacia abajo, hay pirámides que dan cuenta de observatorios, de registros y de observatorios meteorológicos. Así que, Laura, háblate con Vanessa, que ella nos conecta ahí con la biografía, con la biblioteca de Diverser. Ok, profe, gracias. Acabo de dejar en el chat para Laura y para los demás participantes el enlace al perfil de Facebook del grupo Diverser. Bueno, ahora le doy la palabra al profe Leonardo Celi y luego a Sebastián. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, el profesor Carlos. Siempre es una delicia escuchar al profesor Carlos Julio. Profesor, una consulta. Cuando nos estaba contando sobre la luna, mencionó que para las personas del campo de aquí, del cercano oriente, es importante, hablaba usted de los madereros, pues de la madera. Pero en general me queda a mí una duda. Yo siempre he tenido mi escepticismo a flor de piel y yo siempre he pensado que la luna no tiene, como la astrología, no tiene nada que ver con todo lo que nos pasa.
Pero entonces, ¿a qué se refiere usted? ¿De cuál es la real relación que hay entre la agricultura y la presencia de la luna? Pero la real, ¿cierto? Así como podemos Sí. decir que las olas tienen que ver con sus asuntos gravitatorios, pero no, pero me sigue pareciendo increíble que para sembrar una planta tenga algo que ver la posición de la luna, ¿no? Entonces yo sí quisiera eso. ¿Cuál es lo real de eso? Pues una cosa es la ubicación espacial, ¿cierto? El tiempo, la fecha, la hora, y otra cosa que sembrar una planta en determinado momento de la vida sea mejor o peor. Bueno, a ver, varias cosas. La primera, Leonardo, pues una buena tarde, pues, y gracias, pues, por estar ahí y por sus palabras. Sabemos real, el efecto de marea. Marea alta y marea baja, eso es evidente en el Pacífico. La acción gravitacional que la Luna ejerce sobre la Tierra permite que la marea suba hasta 16 metros de altura. Parece que ese efecto marea también se produce en los fluidos, en las plantas. También hay un efecto por el fluido que corre por los tallos y que hace que las plantas pues tengan su dinámica. Y hace poco escuchaba que los médicos también hacen cirugías en la fase, no sé si es la menguante, cuando el efecto gravitacional posibilita que el fluido, el torrente sanguíneo, fluya sin ese efecto tan intenso gravitacional. Es en ese sentido, Leonardo. Y entonces allá esa experiencia vivida por ellos. En el retiro que trabajan tanto con la madera, no cortan la madera en cualquier época, porque lo han hecho. Y desde la experiencia, la madera se les pudre o no se alcanza a secar. Hay un asunto con la humedad y hace que la madera que corten, si no la cortan en la fase que es, son 14 días menguando y 14 días creciendo. En cualquiera de esas dos etapas, la madera puede no ser lo que ellos desean, porque no alcanza a secarse bien. Entiendo, muchas gracias, pero eso explica ya, es una explicación menos astrológica y más astronómica, profesor, muy amable. Sí, muchas gracias, mucho gusto. Gracias, profe Leo, por su pregunta. Sebastián, tienes la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Primero que todo, muchísimas gracias por esta charla, ¿no? Por esta conferencia. Estuvo realmente bastante nutritiva. Y bueno, mi pregunta es sobre un evento reciente, pues relativamente reciente. Nosotros a los primeros meses del año nos anunciaron sobre el cometa Atlas, ¿cierto? Y pues muchos astrónomos prometían un espectáculo. Yo creo que leí varias veces que iba a ser comparable con el gran cometa del 97. Pero pues como sabemos, hace unas semanas se anunció que el cometa se había dividido y que pues ya el espectáculo no iba a ser posible. Ahora mi pregunta es si podremos ver algo, pues sí, para estas fechas, que es cuando el cometa debería estar pasando cerca de la Tierra. ¿Podremos ver algún espectáculo? ¿Se podrá ver algo interesante? Pues uno siempre espera que sí. Lo que pasa es que cuando estos cometas entran al sistema solar, necesariamente tienen que interactuar con los campos magnéticos de Júpiter y de Saturno, pues que son los gigantes y los protectores de nosotros, y los desvían. Y en esos desvíos alcanzan, pues, como tú decías, a destrozarlos y a dividirlos. Ahora, la observación dependerá también, pues, de la trayectoria que tenga y obviamente del tamaño. Hay tamaños en los cometas que son perceptibles por su tamaño, pero también las trayectorias que tengan son las que nos van a decidir si lo podemos observar o no. Y seguramente, pues mira, si uno se emociona viendo una estrella fugaz, que es un pedazo de roca cósmica que transita por unos segundos en nuestro Medellín, porque yo las he visto ahí, aquí en Medellín, montado en la terraza del Cefa, o un bólido que una vez alcancé a ver en Santa Elena. Si sea el tamaño que sea, si está en la trayectoria y en la visual de nosotros y no
y no tenemos el pánico, porque también tenemos ese pánico de que el cometa nos va a impactar y va a pasar lo mismo que pasó con los dinosaurios y de pronto lo bombardean, que también es otra cosa que parece que hay un montón de gente lista a deshacerlos. Y pues si tiene la trayectoria y está en nuestra visión, por pequeño que sea, es una cosa espectacular. Hay que estar pendientes de estos observadores que nos informen y nos informarán. Y habrá que viajar donde, pues, ojalá podamos viajar pues, donde se pueda ver. Pero no importa el tamaño, creo que será maravilloso, así sea por pedacitos. Ahora esperamos es que estén en las trayectorias observables. Porque él de todas maneras llega, entra al sistema, interactúa con todos esos campos electromagnéticos, da la vuelta y regresa. Entonces, algunos astrónomos ya tienen calculado eso, la trayectoria, y nos pueden informar con anticipación. Y creo que eso de estar ya estudiado. O sea, ellos cuando vienen ya está, inclusive ya le tienen el camino listo. Ya matemáticamente está determinado pues como el camino. El cometa determina el camino, pero los físicos, los astrónomos y los matemáticos nos lo anuncian. Y lo podemos ver así hasta por internet, como nos tocó ver el tránsito de Mercurio por el Sol, que es una cosa que a simple vista no lo veíamos, pero de otras partes se vio y nos lo transmitieron vía internet. Sebastián. Muchísimas gracias, profesor. Con todo el gusto. Bueno, profe, llegamos al final de este espacio. En nombre de los participantes y de la licenciatura en física, muchas gracias por acompañarnos, por compartir su conocimiento. Esperamos volver a tenerlo en otro espacio como este y, por supuesto, por mucho tiempo en la licenciatura. Bueno, Vanessa, muchas gracias a ustedes. A los participantes les informo que en las próximas semanas, en la semana del 18 de mayo, tendremos un conversatorio sobre la evaluación frente a los nuevos medios de enseñanza y aprendizaje. Les estaremos compartiendo la invitación para que nos acompañen y también inviten a sus colegas, a sus compañeros de estudio, amigos y a quienes quieran participar. Buena tarde para todos, que terminen de pasar un feliz Día del Maestro. Nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias. Chao.